Que la paz de nuestro Señor Jesucristo repose en cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Estamos de nuevo en la casa de nuestro Señor, de nuestro Rey, y venimos a exaltarle, a magnificarle, a darle gloria a Él. Pero también venimos a escuchar su palabra, su santa e inmaculada palabra. No soy yo el que va a hablar en esta noche, es Dios mismo a través de las Escrituras. Si a veces creemos que Dios tiene que hablarnos audiblemente para que nosotros entendamos, pero no es así, hermano. Dios le habla hoy a través de las Escrituras, y al igual que habló al profeta Isaías, al igual que habló a Jeremías y a sus profetas, sigue hablando de la misma manera a través de su palabra. Su palabra en aquellos tiempos era santa, inmaculada, inerrante, infalible. Hoy sigue siendo santa, inmaculada, inerrante, infalible, eterna. Entonces, con santo temor, con reverencia, debemos acercarnos a la palabra de Dios, porque es Dios mismo hablando a su corazón. Así que prestemos atención, afinemos nuestros oídos, pidámosle a Dios que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para comprender su palabra. Y así Él pueda transformarnos, porque el único medio por el cual Dios santifica hoy a su iglesia es a través de su palabra. Sí, la oración es muy importante, el ayuno es muy importante, pero el medio por el cual Dios santifica a su pueblo es su palabra. Amén. Bueno, seguimos con nuestro estudio de recordamos en este mes de octubre, no Halloween, sino el día de la Reforma. Aquel día en el 31 de octubre de 1517, donde ya repitieron varias veces, ¿verdad? Martín Lutero clava las 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Y ya estuvimos viendo dos solas muy importantes. La sola escritura. ¿Qué era que significaba la sola escritura? ¿Qué significaba la sola escritura? La palabra de Dios es la autoridad máxima. No el papa, no el apóstol, no el pastor, no los líderes. La palabra de Dios es la autoridad máxima. Por eso dijimos que el único medio por el cual Dios santifica hoy es su palabra. ¿Y cuál era la otra sola que ya estuvimos hablando? La sola fe. ¿De qué se trataba la sola fe? El pastor Rubén estuvo predicando. Vamos a ver si fueron buenos enseñadores o parece que el alumnado es el problema. La sola fe. Solamente por la fe el hombre es justificado delante de Dios. Solamente por la fe. Y ahora vamos a hablar de la sola gratia o sola gracia. Esos son los tres, dicho sea de paso, los tres principales. Soli Deo Gloria y Solus Christus o solo Cristo viene más adelante. Pero los tres principales eran sola escritura, sola fide, sola gratia. Sola escritura, sola fe, sola gracia. Esos eran los tres principales. De hecho, sola gracia iba muy de la mano con sola fide o sola fe. Inmediatamente después de que inicia la reforma,
en los primeros años, después de que Martín Lutero clava las 95 tesis, él escribe una serie de panfletos. Y uno de ellos se llamaba La cautividad babilónica, donde Martín Lutero retrocedía un tiempo atrás en el Antiguo Testamento y comparaba la cautividad babilónica con lo que la Iglesia católica estaba haciendo. Él usó de ejemplo a Babilonia, comparando con la Iglesia católica apostólica romana. Y él decía, él hablaba como Roma, la nueva Babilonia, que aprisionó el evangelio, cautivándolo con su rechazo del entendimiento bíblico de la justificación. Martín Lutero decía que Roma era la nueva Babilonia que había cautivado el evangelio, que había robado, ocultado al pueblo el evangelio. Había una serie de reglas que el catolicismo ponía y hacía que el evangelio esté oculto a los ojos del pueblo. Por eso una de las protestas era devolver las escrituras al pueblo y devolver el evangelio al pueblo. Esas eran las dos protestas principales. Y el histórico debate entre el protestantismo y el catolicismo romano a menudo enmarca una discusión entre las obras o fe y mérito o gracia. Los reformadores utilizaban dos términos en latín, que era sola fide y sola gratia, para afianzar la doctrina de que solamente por la fe, por medio de la gracia, uno era salvo. La sola fe niega que nuestras obras contribuyan al fundamento de nuestra justificación. La sola gracia niega que cualquier mérito propio contribuya a nuestra justificación. Puede decirse entonces de que el debate del siglo XVI era sobre el fundamento de la justificación. Los reformadores insistían de que la Biblia nos muestra de que el único fundamento por el cual el hombre es justificado es la justicia perfecta de Cristo, imputada al pecador por gracia, por medio de la fe, por gracia, poniendo la fe en eso. Y la sola fe nos da la idea de que somos justificados solamente por la fe, al poner nuestra fe, nuestra confianza en la justicia perfecta de Cristo. Para los reformadores la fe era la causa instrumental o el medio por el cual establecemos una relación con Cristo. Sin embargo, Roma o la Iglesia Católica Apostólica Romana enseñaba que la causa instrumental, los reformadores decían, es la fe y es la gracia. La fe es la causa instrumental. Sin embargo, Roma decía que la causa instrumental de la justificación son los dos sacramentos, el bautismo y la penitencia. A través de estos sacramentos, la gracia era infundida al pecador, no imputada, infundida. La Iglesia Católica Romana no enseñaba que el ser humano se salvaba por sus propias obras, por su mérito. No, la Iglesia Católica Romana enseñaba que necesitamos ser justos primero para que Dios nos justifique. O sea, necesitamos cumplir con los sacramentos, el bautismo y la penitencia. En otras palabras, debemos cooperar con la gracia. La persona necesitaba de tres cosas para ser justa. La persona caminaba en justicia y necesitaba de tres cosas: sus obras
más tres cosas: la fe, la gracia y el Señor Jesucristo. O sea, era obras más gracia, fe y el Señor Jesucristo. Necesitaba ser justo para que Dios te justifique. Por eso la existencia del purgatorio. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos vivir esa vida, alcanzar esa justicia para que Dios nos impute su justicia, nos infunda, no impute, nos infunda su justicia. La Iglesia Católica Romana decía que el hombre era justificado mediante los sacramentos y la adición era Cristo, la fe. Y aparecen las indulgencias también, como estuvieron hablando nuestros hermanos, queriendo comprar la gracia de Dios. Ellos decían que al momento en que el dinero cae con sonido metálico, el alma sale volando del purgatorio. Martín Lutero escribe en su tesis número 52: vana es la esperanza de la salvación por medio de las cartas de las indulgencias, incluso si un comisario o el Papa mismo juraran por su alma para garantizar su validez. Y prosigue en su tesis número 62 y dice: el verdadero tesoro de la iglesia es el santo evangelio y la gloria y la gracia de Dios. Martín Lutero decía que la iglesia cae o permanece en pie por la gracia. La gracia es el engranaje, la salvación por gracia es el engranaje por lo cual todo se mueve. Y era una disputa. ¿Qué era entonces? Era la salvación solamente por gracia, o era la gracia más las obras. Y veamos qué nos dice. Vamos entendiendo estos conceptos, vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto? ¿Cooperamos con la gracia divina nosotros? ¿Cómo somos justificados? ¿Cuál es el fundamento de nuestra justificación? Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí el apóstol Pablo recuerda a los efesios, a los hermanos de Éfeso, el proceso de su salvación, luego de haber recordado las bendiciones que tenemos en Cristo, de cómo hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Pablo procede a explicar el proceso de la salvación o del evangelio, de cómo se efectúa la conversión. Y el apóstol Pablo empieza con cuál era la situación antes
de la conversión. Y luego más adelante Él nos explicará qué hace Dios con respecto a eso. Y vamos a dividir esta parte en dos. Vamos a hablar de nuestra condición, de lo que el apóstol Pablo nos dice, cuál es nuestra condición, y luego hablaremos de la gracia de Dios. El apóstol Pablo inicia con: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eran depravados, diabólicos y desobedientes. Carecían de vida para con Dios. No tenían contacto vital alguno para con Él. Vivían como si Él no existiese. En Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, Pablo expone una serie de pecados y dice que el hombre era incapaz de buscar a Dios. Era incapaz. Y me encanta el significado griego de este pasaje. La idea es la siguiente: la idea es de un hombre que está en lo profundo del mar, muerto en sus delitos y pecados. Está muerto allí, lleno de hedor, despide un hedor. Esa es la idea que el apóstol Pablo dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre por naturaleza es incapaz de buscar a Dios. Está muerto en sus delitos y pecados. No honra a Dios, no quiere honrar a Dios, no ama a Dios, no quiere saber nada de Dios. Es un caso de muerte en vida. Totalmente depravados, incapaces. El hombre no se convierte en un muerto espiritual a causa de los pecados que comete. No, él comete los pecados porque ya está muerto en sí mismo. Eso es lo que nos dice Santiago. ¿De dónde salen las guerras? ¿De dónde salen los pleitos? De vuestras concupiscencias. Jeremías dice: el corazón del hombre es perverso, ¿quién lo conocerá? Sus obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. No hay escapatoria. El hombre carece de vida en las cosas espirituales. Alguien dijo que el hombre es capaz de cerrar las puertas del infierno cuando Dios se presente delante y le diga: ¿quieres ser salvo? El hombre es capaz de decir: no quiero saber nada, cierro las puertas del infierno, prefiero sufrir que tener algo que ver contigo. Esa es la condición del hombre. El apóstol Pablo es duro, es categórico, no hay espacio para el orgullo humano. Él dice: no hay nada que el hombre pueda hacer. Es incapaz, está muerto, despide un hedor, al igual que Lázaro. No hay nada en su interior que quiera saber de Dios, que busque a Dios. Luego el apóstol Pablo continúa y dice: no solamente está muerto en sus delitos y pecados, sino está bajo el dominio de Satanás. Dice: siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El hombre no solo está en lo profundo del mar muerto, sino que Satanás domina su vida. Los muertos espirituales tienen un maestro. Su maestro coloca una senda para ellos, la cual siguen voluntariamente y aún con anhelo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás es un espíritu malo, un ángel caído, corrupto, que ejerce influencia y autoridad sobre sus cautivos. Agustín de Hipona comparó al hombre como un caballo.
que está bajo el dominio del espíritu o bajo el dominio de Satanás. El apóstol Pablo es muy duro, dice que él opera en los hijos de desobediencia. Satanás es su padre. Eso es lo que Jesús le dice a los fariseos. Y hacen con gusto las obras de su padre. Están bajo la influencia de Satanás. Satanás los maneja a su conveniencia. El cristiano tiene 3 enemigos principales: Satanás, sus propios deseos y el mundo. Pero por la gracia de Dios, ninguno de ellos controla nuestra vida. Pero las personas del mundo, ellos los controlan a su placer y a su deleite. No solamente está bajo el dominio de Satanás, sino el apóstol Pablo dice bajo el dominio de los deseos carnales, haciendo la voluntad de la carne y de sus pensamientos. No quieren otra cosa, sino solamente hacer lo que a ellos le agrada. Están muertos en sus delitos y pecados. Solo quieren hacer las obras de la carne. Por eso es que Pablo dice que nosotros estamos esclavizados, somos esclavos del pecado. Esa es nuestra condición. No podemos liberarnos del pecado, no podemos quitarnos de las cadenas del pecado. No hay respuesta en nuestro interior, nuestros deseos controlan todo nuestro ser. No hay otra cosa que el ser humano quiera hacer sino solo sus propios deseos. Imaginémonos el siguiente cuadro o el siguiente caso. Un padre tierno y amoroso, compasivo, cuidando a sus hijos y amando a su esposa. ¿No es bueno eso? Sí. ¿Pero por qué lo hace? ¿Es para la gloria de Dios o es para su propio deleite? El ser humano no hace nada para la gloria de Dios, sino para sus propios deleites. Es por eso que el ser humano no puede hacer nada con sus obras, porque sus obras están contaminadas por el pecado. Y no buscan la gloria de Dios, sino sus propios caminos, sus propios sueños, sus propios anhelos. No importa los sueños de Dios, no importa la voluntad de Dios, no nos someteremos a ella. El Salmo 2:3 dice: quítenos la cadena del soberano que gobierna sobre nosotros. No queremos que Él gobierne sobre nosotros. La idea de que hay un Dios que gobierna, reina y que un día va a juzgar es lo peor para el pecador. No buscan su gloria, no quieren su gloria, no buscan la gloria de Dios. A Brad Pitt, el famoso actor, se le preguntó una vez: ¿por qué usted es ateo, señor Brad Pitt? Y él dijo: yo soy ateo porque no creo en un Dios que busca su propia gloria. Para mí es sádico. Para mí es una burla. Para mí es algo espantoso de que haya un Dios que busque su propia gloria. Lo mismo la famosa cantante Oprah Winfrey. Y ella dice que es algo espantoso saber que hay un Dios que busca su propia gloria, que busca a Él enaltecerse, que busca a Él glorificarse, y que todo lo que hace lo hace para su gloria. ¿Por qué?
Porque ama sus deseos. Prefiere sus deseos, prefiere hacer vivir su vida como a ellos le agrada y no para la gloria de Dios. El pecador es como un leproso y las obras son como sus vendas. Jamás sus vendas serán limpias porque el pecador es el problema. El leproso necesita ser sanado para que sus obras, para que su venda esté limpia. Pero mientras sea leproso, sus vendas seguirán siendo sucias. Lo mismo pasa con las obras. Por más de que el hombre haga buenas obras, no pueden agradar a Dios. Las escrituras dicen que son como trapo de inmundicia. No solamente está muerto en sus delitos y pecados, no solamente está bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio de los deseos de la carne, sino que son por naturaleza hijos de ira. Los hombres no fueron creados originalmente como hijos de ira. La naturaleza original no era caída. Sin embargo, desde la caída de Adán y Eva, siempre la palabra natural señala nuestro estado de pecaminosidad innato. Está esta famosa frase: todos somos hijos de Dios. Mentira. En un sentido, somos creación de Él, pero no todos son hijos de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: todos son hijos de ira. Una de las cosas que Lutero más fobia tenía era la ira de Dios. Una vez le preguntaron cuando inició su ministerio a Martín Lutero: hermano Martín, ¿ama usted a Dios? Amar a Dios, dice Lutero, a veces odio a Dios. No puedo soportar la idea de que hay un Dios justo, perfecto. No puedo soportar, veo a Cristo como un juez destructor que solo me mira para evaluarme y hacer caer aflicciones sobre mí. De hecho, Lutero entra al monasterio porque un día iba sobre su caballo y una tormenta fuerte vino. Y un rayo cae y casi mata a Lutero. Y él clama y dice: Santa Ana, si me libras de esta tormenta, te prometo dejar mis estudios. Él estaba estudiando derecho. Dejar mis estudios y entrar al monasterio y servirte. La idea de Lutero de la ira de Dios era algo que muchos incluso lo llamaron loco en aquel tiempo, por la fobia que tenía a la ira de Dios, el miedo, el pavor. Cuando Lutero termina y será apartado de sacerdote, él tenía que oficiar la cena del Señor. La Iglesia Católica cree en la transubstanciación. ¿Qué es eso? Que cuando el pan y el vino están allí, el cuerpo de Cristo literal está en esos elementos. Y Lutero era una persona muy preparada. Sus padres habían venido a verlo. Él estaba preparado, era un hombre jactancioso que sabía hablar, se jactaba por la verba que tenía. Sin embargo, en aquel día agarró el pan y el vino y comenzó a temblar y enmudeció y no supo qué decir. Y rápidamente termina él y dice rápidamente las palabras y le preguntan: ¿qué te pasó, Martín?
No pude soportar la idea de que en mis manos estaba el cuerpo de Cristo, un vil pecador. Podía caer muerto. Podía caer muerto. Porque el cuerpo de Cristo está en mis manos. El Santísimo Cristo. Y yo, un vil pecador. Lutero se pasaba haciendo confesiones día tras día en el monasterio. Hay algunos que pasaban 1 hora. Martín Lutero aproximadamente pasaba 4 a 5 horas al día. Martín Lutero se iba y decía al padre: Padre, codicié el pollo de mi hermano. Y el padre le decía: bueno, Martín, haz 3 Ave María. Y Martín Lutero salía gozoso de aquel lugar, hasta que recordaba un pecado más. No dije este pecado, tengo que volver. Y se sulfuraban los padres y le decían: Martín, usted está perdiendo el tiempo por simples pecadillos. Pero para Martín Lutero la idea de que hay un Dios justo que va a derramar su ira sobre cada pecado le causaba espanto, temor, temblor. Y hacía confesiones sin fin. Por eso Martín Lutero odiaba, a veces amaba a Dios, pero a veces odiaba a Dios. Porque no soportaba la idea de que hay un Dios, que va a derramar su ira sobre el pecado. Después de que Pablo se encarga de destruir todo orgullo humano, después de que Pablo tira al suelo y despedaza, diciendo: no hay posibilidad, no hay nada que el ser humano pueda hacer, está muerto en sus delitos y pecados, bajo los deseos de su carne, bajo el dominio de Satanás, por naturaleza es hijo de ira, no hay escapatoria para el ser humano. Gloria a Dios de que hay un pero. Cuando Pablo completa su descripción de nuestro estado no regenerado, él se dirige abruptamente y gloriosamente a una doxología que alaba a Dios por su misericordia. La palabra de transición es una palabra de las más gloriosas. La simple palabra que cristaliza la esencia del evangelio. Esta es la palabra: pero Dios. Esta pequeña conjunción cambia el ánimo entero del pasaje. Esta es la conexión entre lo natural, lo natural y lo sobrenatural, entre la degeneración y la regeneración. Pero Dios. La idea del hombre pecador y perdido no es la idea de un hombre que está flotando en el mar y está quitando sus dedos y es Dios quien tira el salvavidas y acierta y le salva porque el ser humano agarró con sus manos. No, la idea es: el hombre está muerto en el fondo del mar y es Dios quien se mete al mar, quien se sumerge a lo profundo y da aliento de vida al pecador. Cuando Pablo dice: pero Dios, quita todo orgullo humano, quita toda obra humana y apunta hacia Dios, mira hacia Dios. El hombre es como el apóstol Pablo que va camino a Damasco hasta que el Señor Jesucristo aparece y su vida es transformada. Somos como el apóstol Pablo. Y cuando Martín Lutero
entiende estas frases, pero Dios, cuando Él lee, el justo por la fe vivirá. Él dice, se me abrió el cielo, vi a Dios sentado en su trono, abriéndome los brazos, y mi alma reposó, porque no es por mis obras. Tanto así que Martín Lutero cambia abruptamente y dice, yo antes consideraba al Papa como vicario de Cristo, hoy lo considero como vicario de Satanás. Si el Papa tiene el poder de quitar a gente del purgatorio, decía él, ¿por qué simplemente no elimina el purgatorio? Para que todos salgan. Pero Dios, al igual que Pablo, Martín Lutero, sus ojos fueron abiertos. Él revivió. Dios infundió aliento de vida en cada pecador. ¿Y cuál es el motivo por el cual nos salva Él? ¿Por qué nos salva Dios? Pero Dios, dice Pablo, que es rico en misericordia por su gran amor. No, hermanos, no es usted. Usted está muerto. No hay nada bueno en usted que Dios vio y dijo, voy a salvarle a este porque este tiene buena pinta. No, usted estaba en lo profundo del mar. Usted estaba en la tumba como Lázaro hasta que el Señor Jesús dijo, ven fuera. El único motivo, la única razón por la cual Dios salva es por su misericordia, es por su amor. No hay nada en nosotros. La salvación es algo externa de nosotros. No hay nada interno por lo cual Dios pueda rescatarnos. Él se enfoca y mira en su misericordia y en su gran amor. Él dice al pueblo de Israel, ustedes eran los peores, ustedes eran los más pequeños. Por mi gran amor, por amor a mi nombre, yo los rescaté. Por amor a mi nombre. No hay otra razón aparte del amor y la misericordia de Dios por la cual Él nos salva. No hay nada en nosotros que podamos decir por la cual somos salvos. Pablo deja en claro que la salvación es algo externo de nosotros, que es por su pura gracia, es por su puro amor, su misericordia. Y dice Pablo en el 5, y aún estando muertos en los pecados, Pablo no se cansa de recalcar y subrayar. Están muertos, recuerden, no hay nada bueno en ustedes, no hay nada que Dios pueda rescatar. Pablo subraya de nuevo y dice, recuerden, están muertos, estaban muertos, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo, nos unió a Cristo. Entonces, al final el fundamento de nuestra vida cristiana son los méritos de Cristo, no los de usted. Y a esto Pablo lo llama gracia, porque dice, por gracia sois salvos. Hemos sido unidos a Cristo por la gracia de Dios. No es que cooperamos con la gracia, no es que la justicia de Cristo nos es infundida, sino nos es imputada. Usted no tiene nada de bueno. Dios le imputa la justicia de Cristo y su vida cristiana se fundamenta sobre los méritos de Cristo Jesús. Al poner su fe en la cruz del Calvario, Dios le imputa al pecador la justicia perfecta de Cristo.
Y allí Dios dice, sos justo. No necesitas vivir en justicia para que yo te considere justo. No, sos justo, ahora tenés que vivir en justicia. Por gracia sois salvos. Es un don inmerecido. Es un ejercicio voluntario de amor al que Dios no está obligado, lo que lo constituye la gloria de la gracia, que es un ejercicio totalmente libre e independiente del amor de Dios para con míseros pecadores. Y juntamente con Él nos unió, nos resucitó, dice Pablo, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos unió a Cristo. Hermanos, la vida cristiana no se basa en obras. Incluso después de que usted ha sido salvo, siempre se fundamenta en la gracia de Dios. Usted no es un buen cristiano porque usted ora mucho o lee la Biblia. No, usted es cristiano porque descansa en el fundamento inamovible, indestructible de la gracia de Dios. Usted camina en santidad porque su vida está fundamentada en la gracia de Dios. Tambaleamos todos, pero sin embargo, la gracia de Dios nunca tambalea. Ella nos sostiene. No te jactes, hermano. No te jactes. No creas que por saber ministrar o por saber predicar. No, todo se fundamenta en la gracia de Dios. No es que, hoy he recibido la gracia. Ahora yo tengo que hacer. No, es la gracia de Dios. Y sobre ese fundamento usted va construyendo su vida. Usted va creciendo en la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué lo hace Dios todo eso? Dice el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Al final el cántico será por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Dios ha rescatado a míseros pecadores de su condición, los ha dado vida y les ha unido a Cristo Jesús. Les ha imputado su justicia. Y el creyente puede vivir en paz con Dios, para que al final la gracia de Dios sea venerada. Miren cómo el apóstol Pablo tira por el suelo el orgullo humano y levanta la gracia de Dios y dice, esto es digno de adoración y veneración, el Dios de gracia, no el humano. Oh, hermanos, hay tantas iglesias donde Dios es dejado en segundo lugar, donde Dios es bajado del pedestal que le corresponde. Dios es sirviente del hombre. El hombre es exaltado, el hombre es venerado. Y Dios es dejado en un segundo plano. Pablo dice que la canción en el cielo será
hemos sido rescatados por su gracia. Alabemos a ese Dios, glorifiquemos a ese Dios. El cántico en Apocalipsis capítulo 5 dice: gloria al Cordero que nos hizo sacerdotes y reyes. La canción en el cielo será: gloria al Dios de gracia. No por obras, para que nadie se gloríe. No es como la Iglesia Católica Apostólica Romana decía. No es Cristo más las obras, no es la gracia, la fe más las obras, es la sola gracia. Por gracia el Señor nos infunde vida. Habíamos dicho que Lutero tenía tanto pavor de Dios. Él miraba la ley de Dios y se miraba a sí mismo. Él no se comparaba con otros. Él no miraba a otros. Él se miraba a sí mismo, comparando con la ley de Dios, y decía: cuán terrible soy. Cuán terrible soy. Pero un día, leyendo ese pasaje, el justo por la fe vivirá, él dice lo siguiente: y Lutero dijo, esto entró en mi mente y me di cuenta por primera vez que mi justificación, que mi posición delante de Dios no se establece sobre la base de mi propia justicia desnuda, la que nunca estará a la altura de las demandas de Dios, sino que descansa única y completamente en la justicia de Jesucristo por gracia, a la cual debo aferrarme en una fe confiada. Los cielos fueron abiertos. Al fin Lutero entendió que la salvación es por gracia, que no hay mérito alguno. ¿Por qué es importante hoy día decir de nuevo sola gracia? ¿Por qué es importante decir hoy otra vez: devolved el evangelio al pueblo? Porque el evangelio está siendo oscurecido. De nuevo, las iglesias predican más de prosperidad, de amor a sí mismo, de salvación, mitad obras y mitad gracia. Había una frase que los reformadores se apropiaron de esa frase, que era post tenebras lux, después de las tinieblas viene la luz. Necesitamos remarcar, necesitamos seguir predicando el evangelio de la gracia de Dios, exaltando la gracia de Dios, glorificando la gracia de Dios, exaltando al Dios de gracia.
Necesitamos volver al evangelio plasmado en las escrituras, que clama y grita y dice: el evangelio es por gracia. La vida cristiana es por gracia. Por eso el apóstol Pablo decía: yo no me jacto en mis obras, yo no me jacto en mi propia justicia, me glorío en Jesucristo. Me glorío en su justicia que me fue imputada por gracia. Para Pablo no había otra cosa que solamente Cristo. 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 Su justicia perfecta. Oh, hermanos, mi oración, mi deseo es que cada vez más usted se pueda aferrar a la gracia de Dios. No confíe en sus obras, no confíe en su capacidad, no confíe en sus años de cristianismo, no confíe en su vida de oración, no confíe en su propio corazón. Aférrese, agárrese, satúrese de la gracia de Dios. Y si alguna vez piensa mirar de nuevo en sus títulos, en sus logros, y decir: estoy satisfecho, corra y contemple de nuevo la gracia de Dios. Y diga como el apóstol Pablo: me glorío en la justicia de Cristo que me fue imputada por gracia. En nada más, en nada más. Invito al grupo de alabanza les pedí que toquen este himno, Sublime Gracia. Y que realmente podamos exaltar a ese Dios de gracia, que nos infundió vida cuando estábamos muertos. Y por gracia he sido salvo. Vamos a orar y luego entonemos esta hermosa canción. Oh Dios, nos acercamos sobre el fundamento de la preciosa justicia de Cristo que nos fue imputada. No en nuestras obras, no en nuestros méritos. Que constantemente nos prediquemos a nuestro corazón y digamos: soy salvo por gracia, soy salvo por gracia, vivo por gracia. Ayúdanos a aferrarnos más a tu gracia. Nuestro amor es endeble, nuestra fe es frágil. No somos los cristianos que queremos o que debemos ser, pero
gloriosa gracia que podemos reposar. Nuestro corazón puede reposar. Oh, glorioso Dios, glorioso Cristo. Eres nuestro escondedero, nos escondemos en ti, oh roca de la eternidad. En Cristo estamos escondidos. Oh Dios, que simplemente al mirar los años podamos decir, oh gloriosa gracia. Oh gloriosa gracia de nuestro gran Dios.